Lucas capítulo 13, por favor. Vamos a leer, hermanos, versículo 1 al versículo número 9. Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo número 9. Vamos a leerlo, hermanos, de manera alternada. Versículo 1 al 9 dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Todos, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por lo bueno que tú has sido. Te pido, Padre, que tú bendigas la exposición de tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean confrontados y sean retados por ella. Señor, te pido que trabajes en nuestro ser, que trabajes en nuestro interior, que trabajes en nuestra vida, Señor. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia. No quisiera, Padre, ver quizá alguno de aquí, Señor, cortado. Dales de tu gracia, mi Dios. Danos de tu presencia y ayúdanos a poner mucha atención y mucha diligencia a nuestra vida espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada me contactó una hermana de San Luis Potosí para pedirme ayuda acerca de cuidar una camioneta que trajo de El Paso, en San Francisco era, y poder cuidarla aquí, tenerla aquí en el edificio para que una persona que vendría de allá, San Luis, pudiera recogerla y llevársela de vuelta, o llevarla más bien a San Luis Potosí ya con placas y todo. Esa camioneta estaba programada para salir hace unas 2 semanas. Y cuando el señor que se la iba a llevar vino, me contó cuál fue la razón por la cual él no pudo transportarla hace 2 semanas. Y esa persona me contó el día que lo fui a recoger al aeropuerto que su esposa había fallecido, había perdido la vida. Y cuando yo le pregunté, hermanos, obviamente sin el afán de lastimarle o de causarle más herida, le pregunté, ¿y cuál fue la razón de la muerte? Él dijo, fue extraño. Yo estaba trabajando fuera de la casa, mi esposa estaba sola, estaba como si nada haciendo comida y de repente le dio un infarto fulminante y cayó y murió instantáneamente. Fueron mis hijos los que llegaron a la casa, la abrieron y la encontraron ya muerta. Amados hermanos, ninguno de nosotros tiene la vida garantizada. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene la vida segura. Ninguno de nosotros, hermanos, sabemos si el día de mañana nosotros vamos a seguir con vida.
Podemos fallecer de una muerte, hermanos, circunstancial, una muerte que puede ser, hermanos, algo inesperado, algo que ninguno de nosotros piensa que podría ser, como un infarto fulminante o quizá algún accidente, hermanos, o puede ser ya por una enfermedad crónica que algunos de nosotros ya vamos o hemos ido arrastrando. Cualquier razón, ya sea una circunstancia, algo inesperado o algo que probablemente ya traíamos como deficiencia, hermanos, puede cortarnos la vida en cualquier momento. Nadie de nosotros, hermanos, estamos exentos a pasar por la muerte. Nadie de nosotros estamos exentos, hermanos, a pasar por ese camino. Todos, hermanos, los mortales, vamos a tener que pasar por ese camino. Y si Cristo no viene antes, usted y yo vamos a pasar por allí. Hermanos, esa es una realidad, es algo natural. Es un proceso natural. Que una persona muera, hermanos, no es un juicio de Dios. A final de cuentas, hermanos, es la consecuencia de los pecados que cometieron Adán y Eva. Pero a final de cuentas, ya hablando de manera natural, es algo que todos tenemos que pasar. Es un proceso que todos vamos a tener que afrontar. Así como lo es el nacimiento, como lo es el crecimiento, el desarrollo, así la muerte también está dentro del ciclo de nuestra vida. Ahora, algunos mueren de manera inesperada, algunos mueren de una manera más breve, otros más longeva, pero la realidad, hermanos, es que todos vamos a pasar por allí. Y si este 2024, hermanos, estamos aquí, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Pero, hermanos, sabiendo eso, hermanos, lamentablemente, cada año que pasa, hermanos, las oportunidades que Dios nos da para acercarnos y ponernos a cuenta con Él cada vez son más nulas, cada vez son menores. Cada año que pasa, hermanos, Dios nos ha dado un lapso ya de tiempo permitiéndonos trabajar, permitiéndonos seguir trabajando en algún área, quizá en algunos casos dándoles una oportunidad más de arrepentimiento. Pero déjeme le digo algo, cada año que pasa la oportunidad está por terminarse. Dios es un Dios misericordioso y clemente, pero también la Biblia dice que Dios es un Dios de ira. Es lento para la ira, grande en misericordia, pero también es un Dios justo, hermanos. Y el tiempo de las oportunidades también se terminan. Y vamos a estudiar, hermanos, en esta mañana una parábola, hermanos, que es la parábola de la higuera estéril. Quiero que notemos ahí versos 6 y 9. Leímos versículo 1 en delante porque tiene que ver con el contexto y te lo vamos a estudiar. Solamente para ver el título de este mensaje, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, ¿qué dice, hermanos? Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía, ¿qué, hermanos? Este año. Escuche bien, hermanos, quizá hoy, este año sea el último. Quizá hoy es tu último año. Yo te puedo decir claramente, como lo dije anteriormente, todos vamos a tener que partir. Y quizá este es su último año, y no es mi deseo que así suceda, pero puede pasar. Este quizá es su último año, quizá este es mi último año. Y el señor de la viña dice al viñador: ¿sabes qué? Ya esta viña, de ella he esperado fruto por 3 años. Ya tengo 3 años esperando de ella que me dé el resultado de lo que he plantado, lo que he invertido, y no lo he visto. Pero todavía el viñador en su misericordia dice: Señor, espérate un momento más, dale este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. El título de este mensaje, hermanos, es Higueras estériles en 2024. Me temo que en este año todavía va a haber higueras estériles. Y quizá este puede ser su último año. Amados hermanos, debemos entender que Cristo el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales somos el primero, dijo Pablo.
Él vino a morir para salvar al pecador. Él vino predicando arrepentimiento para perdón de pecado. Pero veo que muchos hermanos, muchas personas en el mundo todavía parecen jugar con su propia eternidad. Juegan con la vida cristiana como si tuvieran toda la vida por delante para poder corregir en el último momento. Y déjame decir una cosa, hermanos, hay veces que el Señor no le va a permitir a una persona arrepentirse en un último momento. Hay personas que han estado en un lecho de muerte. Hay personas que han estado en agonía y todavía podríamos decir hay esperanza, pero hay personas que han muerto de manera instantánea. La mujer de este hombre que venía a recoger la camioneta me dijo, pastor, mi esposa murió inmediatamente, fue un infarto fulminante. Oiga, pero tenía problemas del corazón. Nada. Simple y sencillamente se fue. Queridos hermanos, ninguno de nosotros tenemos el año garantizado. Ninguno de nosotros tenemos este año garantizado. Pero hay higueras estériles que probablemente el Señor va a cortar este año. El tiempo de su oportunidad se acabó. El tiempo de espera y la paciencia de Dios llegó a su final. Y quizá el Señor le va a decir al viñador, córtala ya. Córtala ya. Esperé y esperé. Y esperé y nunca dio resultados. Córtala ya. Ahora, hermanos, esta parábola es interesante porque nos engloba qué es lo que el Señor se refiere. Si leemos capítulo 13, versículo 1 al 5, nos habla en relación por qué Cristo cuenta esta parábola. Vamos a ver en primer lugar, hermano, la razón o la causa del por qué Cristo cuenta esta parábola. Mire, versículo 1 al versículo número 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, no olvides ese versículo y el siguiente porque son la clave de la parábola. Antes os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Ahí está otra vez el verso clave, 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Y ahí nace la parábola de la higuera estéril. Para los judíos, hermanos, los acontecimientos o los sucesos que concurrían o pasaban en su vida eran la señal de que Dios los bendecía o no los bendecía. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor va a sanar a un ciego y mudo y le dice, Señor, alguien se le acerca y le pregunta, Señor, ¿por qué razón este hombre está así? ¿Quién pecó, él o sus padres? Para los judíos, muchos de estos sucesos o muchos de estos eventos que pasan eran la evidencia de un juicio de Dios o quizá una evidencia de un castigo de parte de Dios. En ese momento, en este lugar, se acercan a Jesús algunas personas y le empiezan a platicar de un suceso que no está en la Biblia, pero sí en la historia, acerca de aquellos galileos que Pilato había matado. Ellos le preguntan a Cristo, Señor, estos que Pilato mató, estos 10, estas personas que Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios, Señor, ¿por qué pasaron por esto? ¿Eran más pecadores ellos que los que ahora estaban adorando en el templo en ese momento? En otras palabras, ellos decían, Señor, lo que ellos pasaron era porque eran mucho más malos que lo que pasa la gente de ahora. Hermanos amados, en este año y en el año pasado, todos nosotros vamos a pasar por diferentes eventualidades en la vida. El sufrimiento no muchas veces es causa de un pecado, hermanos.
Yo crecí en una iglesia, hermanos, donde se nos enseñaba que todas las cosas malas que te pasaban eran por tu propio pecado. Curiosamente, todas las cosas malas que le pasaban al pastor a su familia eran pruebas. Qué curioso, ¿no? O sea, todo lo que a ti te pasaba era juicio de Dios y todo lo que le pasaba a él eran pruebas. Pero bueno, hermanos, la realidad es que Dios no opera así. Todos nosotros somos llamados a sufrir. La Biblia lo dice. Cristo dice, gócense cuando por mi causa ustedes padezcan, ustedes sufran, gócense por ello. Ahora, una cosa es sufrir por la causa de Cristo y otra cosa es sufrir por nuestras malas decisiones. Dice Pedro, ¿qué ganancia hay o qué gozo hay si sufrimos como malhechores? Si a alguien lo encuentran robando y lo meten a la cárcel, dice, ¿qué gozo puede haber en eso? Eso es un sufrimiento que es merecido. Ahora aquí estos personajes, estas personas que se acercaron a Jesús, le preguntan por un evento sucedido en la historia que quizá a lo mejor ellos no provocaron o a la vez sí provocaron, pero que desató sangre. Vamos a ver esto, hermanos. Primeramente dice que estaban allí aquellos galileos cuya sangre de Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Poncio Pilato, hermanos, era el quinto gobernador romano de Judea. Él había sido nombrado por Tiberio en el año 26 después de Cristo, y él había permanecido en el cargo hasta que fue retirado en el 36 después de Cristo. La historia nos dice, hermanos, que Pilato era un ser orgulloso, arrogante y cínico, pero al mismo tiempo también era un ser débil y vacilante. Este hombre era caracterizado por ser insensible y brutal al momento de emitir juicios. La mayoría de los romanos, hermanos, eran hombres brutales e insensibles, eran hombres sanguinarios, eran hombres que torturaban a las personas a las cuales querían juzgar. Y no mucho menos de eso vemos el método de tortura como la crucifixión, que era uno de los métodos más brutales y crueles para dar castigo no solamente a los malhechores, sino a todos aquellos oponentes del imperio romano, incluso traidores. Es decir, que eran un imperio brutal, sanguinario. Bueno, Pilato era un gobernador igual. Ahora, hermanos, había un evento ahí en la historia, hermanos, que era que Pilato había hecho una gran entrada a Jerusalén al marchar por sus tropas dentro de la ciudad, llevando estandartes con imágenes que los judíos veían como idolátricas. El pueblo protestó con vehemencia contra lo que ellos veían como un sacrilegio, y Pilato hizo caso omiso a las protestas y ordenó, bajo pena de muerte, detener la protesta. Lo que Pilato estaba haciendo, hermanos, era que a través del patio exterior del templo, quizá nosotros no entendemos eso porque somos gentiles, no somos judíos en sí, pero para un judío el templo era lo más importante para él, era el símbolo de la religión, era el símbolo de lo que le daba identidad a Israel. Para un judío el templo era la evidencia de la misma presencia de Dios. Y Pilato lo que hace, hermanos, obviamente es todo lo contrario a eso, por lo cual hubo una grande protesta. Los judíos se arriesgaron aún a la amenaza de muerte contra esta protesta. Ellos se arriesgaron a ver si el gobernador hablaba en serio y lo desafiaron a llevar a cabo su amenaza de una ejecución. Pero con suficiente cordura, no estar de acuerdo en masacrar a muchas personas, Pilato se vio obligado a quitar los estándares ofensivos, y la historia representa la falta de criterio, de obstinación, de arrogancia de este hombre. Dice la historia, Pilato enfureció de nuevo a los judíos al sacar dinero del tesoro del templo con el fin de construir un acueducto para llevar agua a Jerusalén. Y en esos disturbios de protesta, los soldados golpearon y mataron a muchos de esos manifestantes. El incidente específico mencionado aquí, que involucraba a los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, es coherente con lo que se conoce del carácter de Pablo. Es decir, hubo una masacre ahí, hermanos, que se realizó el momento que se estaban ofreciendo los sacrificios. Algunos historiadores dicen que esta fecha probablemente fue el día de la Pascua, cuando los judíos se juntaron en el patio exterior del
el templo para sacrificar la Pascua como ellos estaban acostumbrados. Y ese día Pilato asesinó a muchos de ellos, por lo cual el texto nos dice que se había mezclado la sangre de esas personas con la sangre de los sacrificios. Estos hombres le preguntan a Cristo: Señor, estos eventos, esta situación es algo catastrófico, es algo cruel, Señor, menciónanos, enséñanos. Entonces, las personas que padecen cruelmente es porque son más pecadores que los que estaban ahí. Esa es la pregunta que ellos hacen. Vea la respuesta de Cristo, verso 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué dice, hermanos? Igualmente. Lo que Cristo está diciendo es lo siguiente: estas personas que han padecido y padecieron en ese evento, no lo hicieron por ser más pecadores que los otros. Cristo dice que la catástrofe más grande no es esa, sino que lo más grande de todo esto es que todos, tanto los que murieron allí como los que no murieron, si no se arrepienten, a final de cuentas, todos van a terminar pereciendo. Vamos a ponerlo de esta manera: son más pecadores nuestros hermanos que estuvieron en Chile, que estuvieron en el 78, que estuvieron en Cuba, que estuvieron en Turquía, que estuvieron en otros lugares donde hubo catástrofes sobrenaturales. ¿Esas personas son más pecadoras que nosotros? La respuesta es no. Hay situaciones y circunstancias que el Señor en su soberana voluntad va a permitir. Hay situaciones que el Señor va a querer que sucedan. Hermanos, este año nos pueden pasar cosas buenas, pero también nos pueden ocurrir cosas malas. Y eso no quiere decir que el Señor nos está juzgando o castigando por un pecado mayor. Lo que Cristo quiere encerrar aquí es que ellos deben de contemplar algo que sí es real. Quizá para muchos, hermanos, el juicio de Dios va a llegar antes, para muchos después, pero como dice un dicho, nadie se va a ir de esta vida sin pagar lo que ha hecho. Nadie va a escapar de la justicia de Dios, nadie. Probablemente podremos ver que un malhechor, delincuente, violador, estafador se sale con la suya, y podemos decir: ¿por qué tantos niños en África han muerto de hambre y estos crueles delincuentes intemperantes siguen con vida, rebosando, más ricos cada vez? Bueno, eso puede parecer a nuestra expectativa humana, pero delante del Dios justo nadie va a escapar. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Menciona otra historia, verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquellos 18 de 774 había caído una torre en Siloé y los había matado. Y solo murieron 18, y la pregunta es: ¿esos eran más perversos que los demás? ¿Esos eran más pecadores? Dice Cristo, no. Son eventos, son sucesos, circunstancias que pasan, y que muchas de ellas sí son el resultado de un juicio de Dios. Pero no quiere decir, hermanos, que Dios delega o mata o quita la vida por exceso de pecado más que otro, hermano. Para Dios el pecado es igual. Para Dios todos somos pecadores. Para Dios el asesino es lo mismo que un mentiroso. Para Dios un adúltero es exactamente lo mismo que un violador. Dios va a juzgar a la humanidad base su ley, la cual es justa, y el juicio es unilateral e imparcial. No hay pecado más grande ni chico delante de los ojos de Dios. Para nosotros hay una promesa. Cristianos, gócense y alégrense cuando pasen por diversas pruebas. Para el creyente no hay esperanza. Para usted y para mí sí. Ahora, Cristo quiere llamar a los israelitas a una cosa importante. Cristo tiene 3 años hablándoles de la palabra de Dios a los israelitas. 3 años en Jerusalén. 3 años en las diversas regiones, enseñando, predicando, recorriendo las aldeas, el reino de Dios. 3 años tiene ya el Señor haciendo esto.
Y le dice a ellos, la catástrofe más grande no es lo que sucedió aquel evento sangriento con Pilato. La catástrofe más grande no es cuando la torre de Siloé le cayó a 18. La catástrofe más grande está en el verso 5, dice el Señor: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno, dice la Biblia. No hay una persona mejor. No hay alguien superior en cuestión de moralismo. Para Dios todos hemos pecado. Por eso el Señor redacta esta parábola. Dice el Señor, aquí hay algo que ustedes deberían de pensar: que el juicio de Dios vendrá en el tiempo que usted menos lo espera. Y que la oportunidad que Dios nos está brindando, nos ha brindado, terminará pronto. Mire la parábola, ahora sí, versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. La higuera era uno de los árboles más importantes para la nación de Israel, incluso un árbol muy representativo, hermanos. Una higuera, hermanos, obviamente que da de fruto, hermanos. Higos. ¿Alguien ha comido higos? Aquí ha probado los higos, muy buenos, ¿verdad? Bueno, una higuera, hermanos, da higos cada año. Escuche bien, hermanos. Es antinatural que una planta fructífera no dé, a menos por 2 razones. Una, que esa planta esté plagada o infestada de animales que permiten la esterilización de ella, o la otra, que está a punto de secarse. No existe otra razón por la cual una planta natural, fructífera, no dé, a menos que no sea por estas 2. Si estamos aquí, hermanos, no hay otra razón. El Señor dice que vino a esta higuera por 3 años, y nos redacta cantidad de tiempo, que era exactamente el tiempo que el Señor Jesucristo duró su ministerio. ¿Cuánto duró el ministerio terrenal de Jesucristo según la historia y según algunos teólogos? 3 años y medio. Bueno, el Señor dice: ya tengo 3 años plantando esta higuera, ya tengo 3 años esperando de esta higuera que dé fruto, sin éxito. Ahora, hermano, recuerde que en una parábola es una ilustración de la vida real para enseñarnos una verdad espiritual. Esta higuera es la nación de Israel. El Señor dice: yo tengo 3 años aquí. Tengo 3 años enseñando la palabra de Dios. Tengo 3 años hablándoles del reino. Han visto milagros, han visto señales, han visto la gloria de Dios, han visto todas las cosas que podrían ellos haber visto. Y tengo 3 años que no veo fruto en ella. Mire por favor capítulo 13, ahí mismo versículo 31. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decillos a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana y al tercer día. ¿Qué dice, hermanos? Cristo les está diciendo a ellos: díganle a Herodes, ahora él utiliza otro término, se díganle a aquella zorra que yo estoy haciendo señales de vida para arrepentimiento. Versículo número 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y mira el clamor del Señor, mira el clamor del dueño de la higuera a la higuera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vea el clamor del Señor: Jerusalén, Jerusalén, he cavado, te he podado, te he blindado, te he cercado, y no me has respondido. Tengo 3 años predicando mi palabra a ti y no me has respondido, no has dado frutos. ¿Habrá alguien en este año que no ha respondido todavía? Esto es en cuanto a una higuera nacional, Israel, pero vamos a hablar de una higuera personal, tú. ¿Habrá acaso una higuera en esta banca que no ha respondido? Hemos oído la palabra de Dios por años, hermanos. Todos los que estamos en este auditorio, todos, hermanos, tenemos años en el Evangelio. Hemos oído la Escritura una y otra y otra y otra vez por profetas, predicadores diferentes, uno tras otro. ¿Ha respondido la higuera? ¿Ha dado el fruto que se espera? ¿Ha dado lo que Dios ha pedido y demandado de ella? Hermanos, aquí vemos una situación. La higuera no ha dado fruto por culpa del viñador. El viñador ha hecho todo lo que en sus manos está. El viñador ha hecho todo lo que le corresponde a él hacer para que su viña crezca, para que su higuera crezca. Él ha cercado, la ha plantado, la ha regado, la ha cuidado, ha puesto una persona encargada de ella. Y el problema no está en el viñador. El problema no está en el dueño de la viña. El problema está en la higuera. El problema de la higuera es su raíz. El problema de la higuera es las plagas que hay alrededor de ella. El problema de la higuera es su sequedad. Amados hermanos, el Señor nos ha dado múltiples oportunidades a lo largo de nuestra existencia. 2023 fue un año más de su gracia. Pero no sé si este 2024 sea el año en el que Dios diga: ya córtala. Me temo que muchos no se van a dar cuenta de su verdadera condición hasta que sean cortados, y en el día del juicio, diga la Escritura, serán separados el trigo y la cizaña se ha echado al fuego que nunca se apaga. Desgraciadamente muchos se van a dar cuenta que eran estériles hasta que sean cortados. Amados hermanos, examinemos nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas, examinemos nuestras decisiones, examinemos, hermanos, nuestro ser. Mira, querido hermano, ¿sabe que lo que en mi criterio personal le estorba a un creyente ahorita? Es el hecho de que cree o piensa que porque creció en una iglesia, porque nació en aquella cuna y la hermana que está aquí te cuidó cuando eras pequeño, que porque eres el hijo de algún líder de aquí, o porque toda tu vida has estado refundido bajo las 4 paredes de este lugar, usted cree que es cristiano. Hermano, discúlpeme, déjeme le digo una cosa: usted es un simple y sencillo religioso estéril. Usted es un estéril religioso solamente. Usted no tiene la capacidad de raíz de dar fruto. Usted sigue muerto en sus delitos y pecados, y usted va a ir a la condenación eterna con todo y su religión bajo el brazo. Porque la vida cristiana no se mide en el lugar donde estoy. Porque la vida cristiana no se mide en el lugar donde me congrego, se mide en el estilo de vida que día a día llevo. En otras palabras, diría el apóstol Juan, en los frutos que doy. Hermanos heridos, o podría decirle a algunos, queridas personas, llegará el tiempo de la siega. Y el Señor de la viña viene buscando viña. Ahora, yo quiero que notes algo interesante aquí, verso 6. Tenía una higuera, un hombre, una higuera plantada ¿en dónde? ¿En su qué, hermanos? ¿En su qué? Hábleme, aquí estamos, en su viña. Despiértese, aquí estamos en la iglesia, eso vino. Tenía un hombre plantada una higuera ¿en su qué? Esta es la viña.
El cuerpo de Cristo es la viña. Y hay higueras plantadas en la viña, pero no enraizadas en la viña. Hay higueras estériles en la viña. Personas que solo servirán y sirven de tropiezo a la viña, pero son estériles. Llegará un momento en el que el Señor diga, mira, versículo número 7, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto de esta higuera. No dice en esta viña. ¿Dónde dice? Esta higuera. De todas las higueras que hay en mi viña, hay una viña que está ahí, que parece que no entiende lo que es su proceso natural. Cristo nos enseña una parábola donde el viñador está, donde el señor de la viña, el amo de la viña, dice: hay una viña que sobresale de todas, no por lo buena que es, sino por lo mala que es. Ahora nota la pregunta que es el Señor: ¿para qué inutiliza? ¿También qué? ¿Qué es lo que una viña estéril hace en la iglesia? ¿Qué es lo que una viña estéril hace en una congregación o en la vida de otros? Estorba. Estorba. No son aquellas personas que animan, edifican, exhortan. Son aquellos que derrumban. Son aquellos que no crecen ni dejan crecer. Son aquellos que hacen que otros veamos lo malo de la vida. Son aquellos que otros, hermanos, o son aquellos que, como dice la Escritura, serán plantados o injertados para desviar a los demás de la doctrina de la verdad. Dice el Señor: esta viña inútil. Es inútil porque para lo que fue diseñada, es inútil para lo que la viña debe hacer, no hace. No está hablando de una falta de capacidad, no está hablando de inútil en el sentido de que de que las cosas no nos salen. Está hablando de algo que no puede hacer porque es su naturaleza hacerlo. Un cristiano debería de reflejar las buenas obras de la gracia porque es su naturaleza hacerlo. Un cristiano no lee la Escritura porque le dicen que la lea porque es su naturaleza hacerlo. Un cristiano ora no porque le dicen que tiene que orar, sino porque es su naturaleza hacerlo. Pero cuando alguien que parece una higuera no hace lo que tiene que hacer, es un inútil. Porque no hace lo que debería su naturaleza hacer. ¿Habrá alguna higuera estéril este 2024? Yo no te conozco interiormente, pero ¿habrá una higuera estéril? El Señor aquí está hablando de Israel. 3 años tengo ya, dice el Señor, buscando de ella fruto y no hay. Si lo transportáramos a nuestra vida personal, y aquí no habla el pastor, hermanos. Esta no es la voz del pastor. Esta no es la voz de un pastor frustrado que diga: ya tengo 3 años, 5 años, 10 años en esta iglesia. No, esta no es la voz de un hombre frustrado. Esta es la voz del dueño de la viña. Esta es la voz de aquel de quien viene la salvación. Esta es la voz de quien tenemos que dar cuenta que está diciendo que esta viña es inútil. Esta no es la voz de un hombre frustrado. Esta es la voz de un hombre desconcertado, enojado, entristecido, porque lo que se ha hecho por esa viña, todo el esfuerzo que se ha hecho por esa viña no responde. Y lo vimos ahí ahorita que lo leímos. Vemos a Jerusalén, vemos a Cristo, hacer un gran clamor hacia Jerusalén. Y lo vemos con signos de admiración. Quiere decir que Cristo no estaba solamente haciendo un lamento de voz baja o apenas a silbidos. Era un gran clamor de dolor, de expresión de juicio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que matas a los que te son enviados. Imagina la voz del Señor diciendo: maldito, tengo años buscando de ti fruto. Tengo años diciéndote que estás en la condenación eterna. Tengo años diciéndote que el día del juicio te llamaré: maldito, apártate de mí el fuego eterno. Tengo años enseñándote mi palabra y no respondes. Años. Y hoy viene uno nuevo.
¿Usted es una higuera en 2024 estéril? Verso 8, hermanos, dice, entonces respondió el viñador. Le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dice la palabra del Señor que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? ¿La Virgen? ¿La Virgen? Jesucristo, hombre. Este viñador es Cristo, hermanos. Padre, dale tiempo. Padre, déjame trabajar una vez más. Padre, dame un año más. Dame la oportunidad de seguirle acercando, de seguirle abonando. Dame la oportunidad de enseñarle una y otra vez. Dame chance este año de darle una oportunidad más a esta higuera. Quizá esta higuera responda. Hermanos amados, si muchos de nosotros no amanecimos en el infierno los años pasados, fue por la misericordia del mediador que le dijo, dale un año más. Y gracias a ese año, algunos respondimos al Evangelio y Cristo entró a nuestro corazón. Si no, estas higueras estarían en la condenación eterna. Señor, dale un año. Y quizá este puede ser tu año. Quizá este puede ser mi año. Ahora, aunque la parábola habla exclusivamente de la salvación, no debemos dejar de lado, hermanos, que el Señor nos ha dado muchas oportunidades para hacer cosas para Él este año también. Por años hemos aprendido de la Biblia muchas cosas. Por años el Señor nos ha enseñado su palabra. Ninguno de aquí es ignorante en el sentido de que no sepa. Si usted es ignorante de ciertas cosas de la Escritura, ha sido por su negligencia. Pero nadie es ignorante de lo que este libro dice en manera general en cuanto a la redención y la vida eterna. Nadie es ignorante. Hemos oído la voz del Señor una y otra vez a través de este púlpito y de otros púlpitos. Y de otros predicadores, no solo de mí. Pero usted puede ser quizás su último año. ¿Sabe? Mi pregunta para usted es, ¿qué actitud usted va a seguir teniendo este año? ¿Qué actitud va a tener usted este año? Les preguntaba la semana pasada en la exhortación de Pablo para este nuevo año, creciendo, abundando en la obra del Señor siempre. Yo le pregunto, ¿qué planes, qué decidió hacer? ¿Qué decidió hacer este año? ¿Seguir igual? Igual de mediocre en su vida cristiana, igual de perezoso y flojo, igual de mezquino en su vida general, no solo financiera, en toda su vida general, igual de indiferente y de apático y distraído. Eso va a ser su futuro de vida para el Señor en 2024. Pues déjeme decirle desde ahorita, sin que transcurra el año, si ese es su pensamiento, usted es un mediocre. Y quizás usted a lo mejor ni siquiera es salvo y ni cuenta se ha dado. Porque un cristiano, hermanos, déjame decirte algo aquí, un cristiano no necesita que le tengan que estar malmodeando de a través de ningún lugar para que sirva. Él sirve porque entiende lo que Él es para Cristo, lo que Él es en Cristo. Él sirve por gratitud a Cristo, porque ama a Cristo, porque el amor del Padre está en Él. Yo le dije la otra vez a un pastor, estábamos echándonos carrilla, ¿verdad? Casi no somos carrillentos los pastores, nos estamos echando carrilla. Y luego me dije, pastor, ya se le está cayendo el pelo. Le dije, sí, ya se me está cayendo. Dijo, no, mire, al rato mañana va a quedar como yo. Ni Dios lo quiera, dije. Y le dije, ¿sabe por qué se nos cae el pelo, pastor? Y lo entendí después. Dicen que es por el exceso de estrés. Porque a veces estamos estresados cuidando cerdos en lugar de cuidar ovejas. Porque las ovejas son más sencillas cuidarlas, porque ellas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Pero los cerdos jadean, corren, se enlodan. Y a veces los traemos pensando que son ovejas y nos vuelven a jadear y a patear y se vuelven a salir y ahí vamos por ellas y descuidamos a las verdaderas ovejas.
Y esa es una realidad. Descuidamos a las verdaderas ovejas. Las ovejas no necesitan que las maltrates. Ellas oyen la voz de su buen pastor y lo siguen. Ellas dan fruto porque es su naturaleza. Por eso Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Sabe qué Cristo está hablando ahí? Esa es la naturaleza de una oveja. Una cabra, un cerdo, un perro. Son animales salvajes. No son animales que sean sumisos. Son animales que los tienes que domesticar y tratar de domar. Y en una de esas que los intentas domar, responden a su verdadera naturaleza y reaccionan contrario, porque su naturaleza es salvaje. Vamos a hablar, por ejemplo, de un animal como un tigre. Nos encanta en el circo ver los tigres, cómo los doman y se sientan. Pero llega un momento en el que si ese tigre toma su naturaleza o se deja guiar por su instinto, se va a comer al domador. Es su naturaleza. La naturaleza de un cerdo, de un lobo, de una cabra, no es obediencia. Pero la naturaleza de una oveja sí es obediencia. Hermanos amados, con esta ilustración te estoy tratando de enseñar algo. Tú no necesitas que te estén diciendo lo que tienes que hacer. Si usted ha nacido de nuevo, usted va a dar fruto, porque el Espíritu Santo de Dios, su nueva naturaleza está en usted. Claro que tenemos una lucha contra la naturaleza de la carne, pero como el cristiano responde, dijo Pablo, no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago, pero entiendo que hay otra ley en mis miembros. Pablo dice, sé que hay una lucha interna. Pero como dice Romanos, pero los que viven, los que andan en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque es su naturaleza. Hermanos amados, ¿usted qué ha hecho? Resuma su vida, su ministerio, su servicio al Señor que usted dice que es su Padre. Someta su vida a un examen. ¿Su vida ha sido digna? ¿Su fruto ha sido digno, ha sido coherente con la vida que usted dice tener en Cristo hoy? ¿O usted es una higuera estéril pensando que es fructífera? Versículo 8. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año. Si estás aquí, hermanos, es porque el Señor aquí nos tiene ese año. Es por la misericordia del Señor que estamos aquí este año. Ahora mira lo que el Señor dice. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hermanos, para aquellos que piensan que venir a la iglesia es antibíblico o no es necesario, yo no sé de dónde aprendimos esa semejante barbaridad, por no decir otra palabra. Pero hermanos, para que una higuera pueda ser cavada alrededor y abonada, necesita estar en contacto con el alimento espiritual. Mire, siempre que vayamos a tratar de resolver un problema en nuestra vida o en cualquier área, siempre hay que irnos a la raíz del problema. Los seres humanos estamos tan acostumbrados a tratar todos los problemas por fuera, todo el exterior, pensando que el problema es lo que está afuera. Hermanos, Cristo dijo que la raíz de todo problema del individuo, que lo que realmente contamina, está en el corazón del hombre, no está afuera. Lo de afuera es la manifestación de lo que hay adentro, nada más. Si lo de adentro está mal, lo de afuera va a estar mal. Muchas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, todos son una bola de hipócritas, yo puedo crecer aquí en mi casa, yo puedo crecer aquí en mi lugar. Y es cierto que nuestra comunión con Dios se ve en la vida privada de la iglesia y fuera de ella, eso es una verdad. El problema es que muchos no quieren estar en la iglesia o no quieren venir a ella por la amargura, resentimiento que tienen con algún miembro, con algún sistema. Pero no puede haber un corazón saludable mientras haya ese tipo de sentimientos en el corazón de una persona. No hay coherencia. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente es necesario estar en contacto con la palabra, la oración y con la iglesia para poder crecer abundantemente. Por eso la Escritura nos deja rastros, le dice que soportemos las cargas los unos de los otros, que oremos unos por otros, que intercedamos unos por otros, porque la iglesia es importante para el crecimiento de la misma. Y usted es parte de la iglesia al ser salvo.
No me vengan a decir que la iglesia no es importante. Es necesaria para nuestro crecimiento. Ay, es que en la iglesia hay muchos problemas. ¿Y qué esperaba si la iglesia es imperfecta como usted es imperfecto? El problema es que pensamos que todos son malos y yo estoy bien. No, hermanos, todos estamos cortados por la misma tijera. Todos somos igual de tóxicos y dañinos, hermanos. Todos somos igual de habladores, chismosos, mentirosos. Todos tenemos esa naturaleza. No me venga a decir que usted no. Y muchos se salen de la iglesia por esas razones, no porque doctrinalmente esté correcto. Pero para que una higuera pueda crecer y ser abonada y ser nutrida, necesita estar en contacto con lo que la palabra de Dios es para ella. La lámpara a sus pies es la fuente de agua que sostienen ese árbol y lo mantendrán firme. La oración es la fe, la estabilidad que me va a ayudar a estar fuerte, estable y no moverme para ningún lado. La iglesia es el soporte, es el cerco que Dios ha puesto para mi crecimiento y mi edificación. Dice el Señor, yo le voy a proveer todo lo que esa higuera necesita. En este año, como los años pasados, el Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos para crecer. Nos ha proveído una palabra, una Biblia, nos ha proveído palabra de Dios, nos ha proveído, nos guste o no nos guste, nos ha proveído un pastor, una iglesia, una membresía para que yo pueda crecer, para que yo pueda poner mis dones por práctica. Él ha hecho todo lo que la higuera necesita para crecer, para dar fruto. Y tenemos lo más importante, el Espíritu Santo. Dice el Señor, dame un año. Yo voy a seguir intentando. Yo voy a seguir proveyéndole. Yo voy a seguirle dando. Yo no dudo y jamás dudaré de que este 2024 el Señor vaya a hacer lo mismo que ha hecho otros años, porque Él es fiel y justo. Él nunca va a faltar, Él nunca nos dejará de abonar, Él nunca nos dejará de cavar alrededor, Él nunca nos dejará de cercar. Su protección, su cuidado, su gracia, su palabra, su sabiduría, su consejo, su poder, siempre estarán con nosotros. Eso es su promesa, Él no faltará a ello. No es que somos estériles por Él. No somos estériles por Él. Usted no es estéril por nadie. Es que yo dejé de hacer esto porque fulano, es que yo dejé de hacer esto. No. En la vida es imposible que al hombre le vengan tropiezos. Hay que servir al Señor con o sin tropiezos, con o sin oposición. Ese no es el motivo. El motivo es su corazón. El motivo es mi corazón. Versículo 9. Y si diere fruto, bien. No dice, y si diere fruto, wow, qué padre, hagámosle fiesta, hagámosle. No. Si va a dar fruto, bien, porque es lo que tiene que hacer. Si diere fruto, bien. Y si no, entonces, Señor, ahora sí, córtala. Cuando se corta una higuera, no se corta de tronco, se corta de raíz. Se desgaja. Imagínate. Echamos a andar la imaginación un ratito. Imagínate un campo como el terreno de afuera, donde están los carros. Y que todo ese campo estuviera lleno de viñas, de higueras. Perdón, todo ese campo es una viña y todo lo que está dentro del campo son higueras. Imagínate las plantas de higuera. Si usted no sabe lo que es una planta de higuera, imagínese un arbolito simple. Una planta de higuera. Todas plantadas una a un lado de la otra. Si esa higuera estéril, dice el Señor, no da fruto, entonces ahora sí córtala. Tómala de raíz, arráncala de entre la viña y tírala. ¿Para qué sigue inutilizando más la tierra? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué sigue estando en un lugar donde es completamente desconocida y antinatural? ¿Para qué tenerla ahí? Ya no aprovecha los nutrientes, ya no está aprovechando el sol, no está aprovechando a sus otras compañeras, los tallos, no está aprovechando nada. ¿Para qué la tenemos ahí? Sácala. ¿Y sabes para qué hay que sacarla? Para plantar una nueva.
para plantar una nueva. Hermano querido, cuando el Señor dice córtala, y muchas veces cuando la palabra cortar se utiliza en las parábolas, trigo y cizaña, la parábola del sembrador y otras parábolas, se refiere, hermanos, a que a esa persona un día tendrá que ser lanzada al día del juicio. Y para que una persona vaya al día del juicio, tiene que estar ya delante del Señor. Y para que alguien esté delante del Señor, tendrá que morir. El Señor dice, córtala, ¿sabes qué? Esta ya no me sirve. Para afuera. No es parte de. Ahora, cuando yo hablo de, voy a decir lo siguiente, no es miembro de la iglesia. Cuando yo me refiero a miembro de la iglesia, no me refiero a la membresía que hay de manera exterior denominacional. Me refiero a la membresía de la iglesia universal. Este no es parte de la iglesia de Cristo. Este no es de Cristo. Córtalo. Hermanos amados, no somos eternos. Tu vida y mi vida acabarán. Me encanta a mí ese precioso himno majestuoso. Dice, nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Y da un consejo el autor de ese himno. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Porque quizá este puede ser tu último año. Higueras estériles, no se engañen porque crecieron aquí o porque crecieron en otro lugar de pequeños. No, la salvación no es por donde crece, sino es una fe y un arrepentimiento. La fe produce obras, dice Santiago. El resultado de la fe son frutos dignos de arrepentimiento. No te engañes. La denominación no te puede dar la salvación. No te engañes. Y si usted es una higuera que quizá a lo mejor ha dado fruto, pero no es el fruto esperado, necesitamos trabajar más en nosotros, hermanos. Necesitamos más poner atención a nuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos consagrarnos más al Señor, porque allá afuera hay un enemigo lleno de plagas con tal de marchitar nuestra vida en Cristo, hermanos. Nuestra vida cristiana no es un juego. Dejemos de ser inconstantes, dejemos de ser infieles, dejemos de ser mentirosos, dejemos de ser apáticos. Esto no tiene nada que ver con nadie. Nadie tiene la culpa de tu frialdad. Nadie. La tienes tú solo. Tú mismo te has alejado de Dios, tú solo, porque ni siquiera Él te ha corrido. Si no diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Espero no recordar esto un día con dolor y decir, Dios nos habló en el inicio del año y mira, Dios cumplió su palabra, 2024, y muchos fueron cortados. Puestos de pie, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Algo que la Biblia nos llama a hacer con la palabra de Dios es meditar y examinar. Por eso es este tiempo lo que algunos le llamamos tiempo de invitación. Es un tiempo para examinar, para reflexionar, para meditar, digerir lo que acabamos de comer, lo que acabamos de escuchar. Hacer un examen, un autoexamen en este momento. Hermanos, ahorita nadie debe estar saliendo del auditorio. Usted debería estar examinándose su vida. Debería estar orando. Me molesta tanto cuando en la hora de invitación se salen como si, hermano, que no necesita ponerse a cuenta, usted no necesita acomodar algo de su vida. No, reaccione en su vida, reflexione, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué vas a hacer en este año? Quizás este año es tu última oportunidad, quizás este es tu último tren, quizás esta es tu última chance. Ya no hay más tiempo, ya no va a haber lugar. Hay un himno bautista que dice, día fatal vendrá, ya no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú puedes hoy entrar. Más gracia ya no habrá. Llegará un tiempo cuando la
gracia de Dios quedará terminada. ¿Qué higuera es usted hoy? ¿Qué tipo de higuera es usted en este 2024? Queridos hermanos, que Dios nos hable. Que Dios nos muestre su palabra. Que Dios trabaje en nosotros. Hermanos, todos debemos estar orando. Todos debemos estar orando. Si usted no le nace orar, bueno, deje de orar a los demás. Ya en su conciencia usted quedará. Usted le dará cuentas a Dios mañana. ¿Qué higuera somos? Quizá usted dice, pastor, yo sí estoy seguro de mi vida eterna, pero en cuanto a servirle, en cuanto a trabajar para Él, he estado estéril. Hermanos, el altar está abierto. ¿Por qué no toma el lugar, se arrodilla a su Dios y se pone a cuentas con Dios? Gracias a Dios, hoy, hace una semana, muchos a las 12 nos dimos un abrazo de año nuevo y buenos deseos. Tú no sabes si este año será el final de tu vida. No importa cuántos años tengas, 15, 20, 50, 80, quizá hoy, este año puede ser tu último año. El 2023 fue el último año de muchos que ya no están. Muchos ya no llegaron a este año. Y otros empezando el año murieron. Uno de los más grandes empresarios que tuvo México, Carlos Bremer, murió hace unos 2 días. Con todo y su riqueza. Sí, dejó un legado en cuanto a lo empresarial, dejó un legado en cuanto a las ayudas, donativos. Pero ¿sabes? Hace 2 días tuvo que enfrentarse a su eternidad. Y no sabemos cuál fue, yo no puedo decirte cuál fue. Ojalá y se hubiera arrepentido y esté en el cielo, pero no lo sé. Pero Carlos Bremer hace 2 días, empezando el año, terminó su vida. Tu vida terminará pronto. Si Cristo no viene, tu vida terminará.